Y justamente el día de hoy te voy a hablar de algo muy importante. Como individuo tienes que recordar tu diseño. Eres un ser espiritual que vive en un cuerpo. Fuiste diseñado por el mismo Dios. Pero como iglesia, como congregación, tienes que recordar tu diseño. Y hoy te voy a decir el diseño. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Eclesia. La palabra eclesia se usaba en la antigua Roma para cuando se hacía una asamblea y significa etimológicamente salir hacia el exterior. Eclesia. Eclesia. La palabra iglesia significa eclesia. Viene del griego eclesia. ¿Y por qué es importante esto? Isra. La prédica del día de hoy se llama el equipo SWAT de Dios. El equipo SWAT de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo el equipo SWAT? Sí, como en las películas, cuando llaman al equipo SWAT y llega el equipo SWAT con cuerdas. Águila negra, águila negra, águila negra. Y el equipo SWAT derrota a todos. La prédica del día de hoy se llama el equipo SWAT de Dios. Águila negra, mi radio, águila negra. A ver, hermanos. Primero les voy a dar una remembranza histórica. Gracias, águila. Cambio. Ya sabemos quién fue el águila negra. ¿Tú qué águila serás? Halcón 18, Halcón 18. A ver, hermanos. Quiero que entiendan, la Biblia fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, el Nuevo Testamento en latín y griego. Y eso tiene una razón. Cuando vino el Señor Jesús, el Mesías, el pueblo de Dios había sido conquistado por Roma. En Roma había emperadores. Pero quiero que entiendan algo. Generalmente, los antiguos pueblos, cuando conquistaban una ciudad, o conquistaban a otro pueblo, o conquistaban una nación, llegaban y los mataban. Cuando los vikingos, los bárbaros, los helvecios llegaban a conquistaban la tierra y mataban a la gente para conquistar la tierra. Hasta que llegaron los romanos. Los romanos no lo hicieron así. Los romanos conquistaron prácticamente todo el mundo antiguo y ellos no lo hicieron así. Los romanos tenían un modelo de conquista diferente. Los romanos conquistaban a través de la eclesia. ¿Cómo era esto? Llegaba el ejército romano, conquistaba el territorio, ¡pah! Y en lugar de matar a la gente, reunían a un equipo SWAT, reunían a ancianos fuertes que conocieran la cultura de Roma, que amaran a Roma, que conocieran las tradiciones de Roma, que tuvieran toda la formación romana, y formaban un equipo SWAT que le llamaban eclesia. Entonces ya habían conquistado un territorio y entonces llamaban al equipo SWAT, llegaba la eclesia y mandaban a la eclesia comandada con un comandante que le llamaban el apóstol. El apóstol era alguien elegido para una misión específica, una misión de conquista. El método de conquista romano, ya una vez que su ejército había ganado la tierra, el método de conquista era a través de la eclesia.
mandaban a la iglesia, mandaban al equipo SWAT para que conquistara esos territorios a través de la cultura, a través de establecer la cultura. Esa era la iglesia. La iglesia era el equipo SWAT de los romanos para que fueran y generaran influencia en esas regiones. No se me distraigan. Esa era la iglesia. Y iba un apóstol comandando a la iglesia. La iglesia era un mecanismo de conquista. Les voy a decir cómo funciona la iglesia. A ver, ustedes tres de aquí vengan. Ven tú. Y ven Suri. Les voy a decir cómo funcionaba el mecanismo de la iglesia. Imagínense que yo quiero conquistar este territorio. Yo mandé al ejército, ya lo conquisté, pero ahora tengo que conquistar a su gente, para que su gente piensen como romanos, defiendan a Roma. Quiero que entiendan algo. La única forma en como Roma podía conquistar era a través de la iglesia, porque como conquistaron todo el mundo antiguo, no tenían suficientes ciudadanos romanos ni suficiente ejército para cuidar todo el territorio. Entonces tenían que desarrollar nuevos romanos. Entonces imagínense que ellos es un nuevo territorio conquistado y tienen cierta cultura, tienen cierta forma. Háganle tan tan tararán, tan tan tararán, sin miedo, tan tan. Tienen cierta cultura. Les gusta dar vuelo a la hilacha. Les gusta bailar el mariachi loco, la guaracha sabrosona, andar en los drinkies, andar de infieles. Hágale tan, tan, tararán. Entonces, los ciudadanos romanos, una vez que conquistaban el territorio, mandaban a la iglesia, mandaban al equipo SWAT, mandaban culturizadores. Y les decíamos, miren, a ver, ¡iglesia! ¿Qué? Nada de ju. Y una vez quítate eso de grito de júbilo. ¡Oh! No le hagan háganle los hombres varonil. ¡Oh! Grito de júbilo. ¿Qué es ese? Señores. Pero ese no es el punto. Fíjense. Había un territorio que se tenía que conquistar, pero era un territorio muy bárbaro. Véanse bárbaros. Exacto, ok. Entonces yo lo quería como Roma lo quería ir a conquistar. Entonces decía, ¡iglesia! Fuerte, señores, si no te voy a mandar allá, ¡iglesia! A ver, cambio. Más para allá. A ver, vente, Raúl. Mejórale tan. Ahora sí. Entonces yo quiero conquistar ese territorio. Este territorio, miren, un territorio muy bárbaro. Entonces yo como romano agarraba y decía, ¡iglesia! ¡Au! Bueno, y entonces, a ver, ya ahora sí, hágale, pero no le hagas no, sí. Sale. Lo quiero mandar a conquistar y entonces, ¡iglesia! Eso. A ver, muchachos, iglesia, vamos a ir a conquistar ese terreno bárbaro. Es importante que vayan y que culturicen y que establezcan Roma.
Quiero que vayan y que les enseñe nuestra cultura, nuestras tradiciones, para que amen nuestra patria. ¡Aú! ¡Aú! ¡Au! A ver, tú también vas para allá, ya. Mejor eres de los bárbaros. A ver, alguien fiero. A ver, Javi. Que sale, sí. A ver. Cuando yo termino le dicen, ¡au, au, au! Pero con voz así, échale ganas, si no también te vas para allá. ¿Sale? Entonces decía, vamos a ir y vamos a conquistar a través de nuestra cultura. Tienen que ir a culturizar y a conquistarlos. ¡Au, au, au! ¡Eso! Y entonces eran enviados. Vayan y conquisten. Y ellos estaban tan, tararán. Pero llegaban ellos y conquistaban. Y llegaban y a través de la influencia lo que hacía, llegaba a la iglesia y decía, miren, no, eso no está bien. Mejor se tienen que comportar como ciudadanos romanos. Y mira, el César, y le tienen que hacer así, mira. ¿Cómo? A ver, háganle. ¿Cómo? Y entonces, después de un tiempo, la iglesia había generado tal influencia que los ciudadanos de las personas de ese lugar llamaban a Roma. Ya anhelaban ser ciudadanos romanos. Por eso la Biblia dice que cuando agarraron al apóstol Pablo, agarra el apóstol Pablo y les dice, oigan, ¿es lícito que hayan metido a la cárcel a un ciudadano romano sin un juicio previo? Y le dice a la gente, ¿tú eres ciudadano romano? Y le dice el guardia, yo adquirí la ciudadanía pagando mucho. Y Pablo dice, yo nací con ella. La iglesia llegaba y culturizaba, y así se establecía la conquista, el dominio, a través de la iglesia, a través de la ese era el mecanismo de conquista romano, a través de la iglesia. ¿Sale? Regresen a sus lugares, pónganse pilas. Y cuando el Señor Jesús viene a la tierra, entiendan, pongan atención. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Roma era la superpotencia. La provincia de Judea, el pueblo de Dios había sido conquistado por Roma. Y había sido conquistado a través de la iglesia. Quiero que pongan atención, la iglesia no era un edificio. La iglesia eran las personas que eran enviadas a conquistar y a generar influencia. Regresamos, el Nuevo Testamento está escrito en latín y en griego. Y el Señor Jesús predicaba con parábolas. El Señor Jesús predicaba de una forma en que todos le entendieran, con ejemplos prácticos del momento. Por eso había pescadores y el Señor Jesús decía, el pescador salió a pescar. Había sembradores y decía, el sembrador salió a sembrar. Y el Señor Jesús observa el método de conquista de los romanos. Y fíjense lo que dice en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí Dios, el Señor Jesús, está diciendo mi iglesia. Recuerden que iglesia significa eclesia. El diseño de la iglesia
es el mismo que funcione como una eclesia. Iglesia es eclesia. Y no solo parte ahí Isra. Y aquí nuevamente el Señor Jesús hace referencia a la iglesia, hace referencia a la eclesia. Dice: y si no los oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De esta enseñanza y de estos versículos hay una enseñanza geográfica e histórica muy profunda que no da tiempo de enseñar en esta prédica. Pero hay una universidad que tenemos, es gratuita. Les recomiendo que se inscriban, porque ahí sí profundizamos en toda la parte histórica, geopolítica, para que entiendan el contexto bíblico. Pero nuevamente el Señor Jesús vuelve a hablar acerca de su iglesia. Quiero que recuerden lo que es la eclesia, lo que era la iglesia para los romanos. Era un grupo SWAT de culturizadores que entraban a un territorio y conquistaban el territorio a través de la cultura de Roma. Y cuando el Señor Jesús establece su iglesia, dice: ustedes serán mi iglesia. Así como lo hizo Roma, así ustedes van a ir a territorios no conquistados a establecer la cultura de reino. Ese es el diseño de la iglesia. La iglesia es un equipo SWAT que está diseñado para ir y establecer cultura de reino. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos cuando envió a los 70: vayan, les doy autoridad, y donde pongan la planta de su pie, que la paz del reino sea establecida. Si ese lugar es digno, la paz del reino se quedará en ese lugar. Pero si ese lugar no es digno, sacúdense el polvo de sus pies, salgan de ese lugar, y la paz del reino se irá con ustedes. Por eso el Señor Jesús dijo: por tanto, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor Jesús les está diciendo: vayan, eclesia, vayan, 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 vayan. Tienes que entender algo. La iglesia de Jesucristo fue constituida de una forma sobrenatural. La iglesia de Jesucristo fue constituida por el mismo Señor Jesús en esa cruz del Calvario. La iglesia del Señor no era una institución ni un edificio. La iglesia del Señor era una eclesia, gente llena de su Espíritu Santo, con poder y autoridad sobrenatural para ir y conquistar los territorios en el nombre de Jesús. Y algunos me van a decir: no, pastor, pero Constantino, el emperador, fundó la iglesia católica romana. Eso fue más de 700 años después de que el Señor Jesús murió en esa cruz. Lo que sucedió con Constantino es que ya había conquistado tantos territorios el imperio romano que se le estaban saliendo del guacal, porque todos creían en cosas diferentes. Y agarra a Constantino y crea una institución del Estado donde dice: voy a crear la nueva secretaría, la nueva organización para controlar, y voy a crear una nueva religión. Y doy por decreto de emperador que todos tienen que seguir esta religión.
Y ahí es donde la gente se alejó de Dios. Porque Dios no es religión. Si te dijeron que Dios es religión, te engañaron. Dios no es religión. Dime en qué parte de la Biblia se establece una religión. Dime versículo y capítulo donde se establece una religión. Y la gente va a decir: pastor, ¿y los judíos? Se les dice judíos porque eran de Judea. Es como decirle mexicanos a los de México. Pastor, ¿y qué no ustedes son cristianos? La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Es como decirle americanista al que sigue a la América. El debate eterno de cuál es la religión verdadera, la respuesta es ninguna. Dios no es religión y Dios no vino a establecer una religión. Ese fue engaño de los hombres para controlar a las personas. Lo que Dios vino a enseñar fue una relación. Jesús quiere tener una relación. Es muy diferente. Dios quiere tener una relación contigo. ¿Cómo es una relación con Jesús? Ven, Raúl. Cuando tú tienes una religión, mira, te crees el muy religioso, pero en la semana, mira, dame lo que tienes, morro, saca. Andas haciendo tus pilladas. Te crees muy religioso, pero andas, mira, tomando. Andas viendo otras muchachas. Hay gente que se siente bien religiosa y haciendo puras bribonadas. Pero eso sí, los domingos ahí quieren ir de: ay, golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa. ¡No sea hipócrita! La religión no cambia a las personas. Eso no sirve. ¿Cuánta gente se cree bien religiosa y anda en adulterio con otra mujer? ¿Cuánta gente se siente bien religiosa y anda nada más tomando, destruyendo a su familia? No es religión, porque cuando tú es relación, cuando tú tienes una relación con Jesús, mira, quedas así. Imagínense que Él es el Señor Jesús, andas así. Y cuando tienes una relación, entonces tú quieres ir y darle vuelo a la hilacha. Ay, quiero ir a este bar, como que tengo sed. Y ya quieres ir, mira. Y Jesús te dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Eso no me gusta. Eso no me gusta. Ay, Señor, bueno, mejor me voy a la congre. Cuando tienes una relación con Jesús, estás en tu computadora. Ay, mira las muchachonas. Y Jesús te dice: no lo hagas. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Una relación con Jesús es una relación 24/7, 365. Pero muchos no tienen una relación con Jesús porque no andan en el Espíritu. Prefieren andar en la carne, darle vuelo a la hilacha e ir el fin de semana, darse unos golpes de pecho y sentir que ya están al 100. ¿De qué sirve que pongas 30 veladoras, que te des 40 golpes de pecho si llegas y sigues siendo el mismo canalla con tu familia? ¿Quieres agradar a Dios? No lo vas a hacer con la religión. Lo vas a hacer tratando bien a tu esposa, tratando bien a tus hijos, trabajando honestamente. Así se agradas a Dios. Pero obviamente la gente no quiere cambiar. Entonces se le hace más cómodo una religión, ser unos pillos de lunes a sábado y el domingo ir a poner una veladora. Es más cómodo, pero no sirve. Eso no sirve. Tu familia no necesita una relación. Tu familia necesita una mamá diferente, un papá diferente, un hijo diferente, un esposo diferente, una esposa diferente. Ese es el diseño de la iglesia. Y les voy a decir algo. Agárrense con esto. El diseño de la iglesia fue llenarla de poder. Varias veces el Señor Jesús dijo:
lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Te doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Te doy poder y autoridad, y el Hades, la muerte, no podrá tocarte. Hace un tiempo vinieron unos satanistas ahí se sentaron y estaban haciendo conjuraciones hacia el altar. Yo estaba aquí. Dije, Señor, no, somos tu iglesia. Espíritu Santo, tócalos. ¡Pah! Salió corriendo el satanista ese, todo ahí cayéndose. Le dice el hermano Israel, ¿qué le pasa, hermano satanista? ¿Todo bien? No, me mareé. Salió corriendo de aquí. Porque hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Porque hay poder y autoridad en la iglesia. Porque la gente es sana. Porque hay milagros. Porque es libre la gente. Porque hay lenguas, profecía, interpretación de lenguas. Porque hay poder y autoridad en la iglesia. Jesús dio poder y autoridad. Pero te voy a decir algo. Cuando el Señor Jesús, te voy a dar una breve remembranza rápida, Isra. Te voy a dar una breve remembranza histórica del poder que Jesús dio a la iglesia. En el Antiguo Testamento, el profeta Joel profetizó de parte de Dios esto. Joel 2, 28 al 29. Pastora. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estaba profetizado, iglesia, que en los postreros días el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. ¿Qué es el Espíritu de Dios? La presencia de Dios misma. Mucha gente se confunde y dice, ¿cómo puede ser un solo Dios? Pero es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es muy fácil. Es como el agua. El agua es H2O. Si está líquida, es H2O. Si es hielo, es H2O. Y si es gas, es H2O. Es la misma esencia, las mismas moléculas presentadas en tres diferentes fases. Lo mismo es con Dios. Es la esencia de la deidad en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estaba profetizado que en los postreros días derramaría Dios su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Rúa de Dios, sobre toda carne. Pastor, pero entonces antes el Espíritu de Dios no estaba derramado sobre toda carne. No. El Espíritu de Dios solo venía en algunos momentos sobre algunos reyes, sobre algunas personas específicas, pero no se había derramado sobre toda carne. Y fíjense, Dios estaba diciendo, va a venir un tiempo, iglesia, donde voy a derramar de mi espíritu en todas las personas, para que tengan sueños, visiones, para que tengan poder. Esto estaba escrito cientos de años antes que viniera el Señor Jesús. El Señor, el Padre está avisando y está diciendo, viene un tiempo donde voy a derramar de mi Espíritu Santo en todas las personas. ¿Se imaginan que Dios mismo estuviera contigo y caminara contigo? ¿Se imaginan que pudieras hablar con Dios, que pudieras escuchar a Dios? Eso es lo que Dios está diciendo en ese versículo. Vienen días
en que mi espíritu, mi presencia, mi persona estará contigo y se va a poder derramar. Eso es lo que está diciendo. Pero no para ahí, pastora. Después en Mateo 3:11, vamos a saltarnos algunos años, y luego en Mateo 3:11 está Juan el Bautista, que él fue enviado a predicar antes de que llegara el Señor Jesús. Juan iba a ser esa voz que iba a ir anunciando que venía el Mesías. Y miren lo que dice Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuevamente, el Señor nos dice en su Biblia, fíjense, con el profeta Joel avisa, va a venir un tiempo donde el Espíritu Santo va a poder estar con ustedes de continuo. Y después llega Juan el Bautista y dice, yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, pero viene atrás de mí Jesús y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Sigue avisando y dice, viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. Y no para ahí. Después viene el Señor Jesús y miren lo que dice. Está hablando el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto está tremendo. Está hablando el Señor Jesús. Fíjense, ya lo habló Joel, luego lo habla Juan, y ahora lo está hablando el Señor Jesús y está diciendo, viene el tiempo de cumplimiento de la promesa y que ustedes sean investidos de poder. Y todavía les dice, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de aquí hasta que sean investidos. ¿Qué es ser investidos de poder? ¿Qué es ser investidos del Espíritu Santo? Es esto. Ven, pastor. Cuando queda un presidente en nuestra nación y que es electo, le hacen una ceremonia de investidura. Y en esa ceremonia al presidente se le pone una banda presidencial. En el momento en que se le pone esa banda presidencial, ese presidente es embestido con poder y autoridad para gobernar. Antes era un simple ciudadano, un candidato, pero en el momento en que es embestido, se le pone esa banda, y esa banda es un símbolo de que a partir de ese momento tiene poder y autoridad para gobernar. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo, les está diciendo, les conviene que yo me vaya y no se muevan de Jerusalén. Les está hablando a sus discípulos hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que sean llenos del Espíritu Santo, hasta que sea puesta ese sello del Espíritu Santo, para que ustedes se puedan mover con poder y autoridad para gobernar eclesia y que vayan a la conquista y generen influencia en todas las naciones de la tierra. Pero no para ahí. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, pastora, esto es lo que muchos no te cuentan, porque nunca te dejaron leer la Biblia. Los que iban a la iglesia tradicional no te dejaban leer la Biblia, te daban algo que se llama el año litúrgico, donde había ciertos extractos que tú leías, pero nunca leíste todo. Si lees después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está el libro de los Hechos.
que te cuenta qué es lo que pasó después de que el Señor Jesús subió al cielo. Porque pareciera que el fin de la historia te la cuentan como que quedó en la cruz y ahí acabó. No es cierto. Ese no fue el fin, ese fue el principio. Después dice la Biblia que después de estar en esa cruz, se le apareció a sus discípulos por 50 días. Después subió al cielo y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y eso pasó en el día de Pentecostés. 50 días después de que Jesús subió al cielo. Y miren lo que pasó. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente el Señor Jesús diciendo: y recibiréis poder. Pero ¿para qué vas a recibir poder? ¿Para qué vas a recibir esta vestidura? Para que seas iglesia, para que salgas y conquistes. Por eso dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, hablarán de mí, establecerán cultura, establecerán conquista, serán iglesia en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué está diseñada la iglesia? Para conquistar. Para ir con el necesitado, con el pobre, con el huérfano, con el desamparado. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. ¿Y saben para qué sirve la sal? Para que la carne no se pudra. Por eso hay cecina. El mundo se está pudriendo y tú eres la sal del salero. ¿Quién va a llevar un mensaje de esperanza al que se quiere matar? ¿Quién va a orar por el enfermo? ¿Quién va a consolar al deprimido? ¿Quién va a dar consejo al abatido? Te toca a ti y nos toca a nosotros. Nuevamente, miren qué dice ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no para ahí. Siguiente, Israel. Cuando llegó el día de Miren Pentecostés, lo que pasa en Hechos 2, del 1 al 4. O sea, ahí antes. Ya lo había avisado Dios a través del profeta Joel. Luego a través de Juan el Bautista. Luego a través de Jesús. Luego a través de Lucas, que es el que hace la recopilación del libro de los Hechos. Está diciendo el Señor: ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Hasta que llega el día en que el Espíritu Santo llega. Y miren lo que pasa en Hechos 2. cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. Y en el libro de los Hechos dice: cuando la iglesia, esos 120 que estaban en ese aposento alto en Jerusalén, fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y les digo qué pasó después de eso. Les digo qué pasó después de eso. Ya estamos terminando. Te voy a decir qué pasó. Ese día la iglesia fue embestida de poder y fue sellada con el Espíritu Santo. Y la iglesia se empezó a mover en poder, en autoridad, y echaban fuera demonios. Pastor, demonios. Sí, lee tu Biblia, por el amor de Dios. Y si no tienes una, te regalamos una. Pero lean la Biblia. Y la iglesia se empezó a mover en sanidades, en milagros, en liberación.
en prodigios. Y todos empezaron a creer en el nombre de Jesús. ¿Les digo algo? Dios fue tan sabio que hizo templos portátiles. La Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo, porque a partir de ese día el poder de Dios, el dunamis de Dios, el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Bueno, de algunos. Entonces, a donde tú llegas, eres portador de la gloria de Dios. Algunos. Y ahorita les voy a decir por qué. Cuando esto pasó, el sistema religioso, Anás, Caifás, que estaban en el Sanedrín, que era el Sanedrín, el sistema religioso judío de aquel entonces, trataron de aplastar a la iglesia. Pero por más que aplastaban y que mataron a esos primeros cristianos, la iglesia seguía creciendo. Satanás se fue con todo para destruir esa iglesia. Pero era tanto el poder y la autoridad de parte de Dios, porque tenían al Espíritu Santo, que no los pudo parar. Lean los libros de historia. ¿Saben qué hacían con los primeros cristianos? Los agarraban, los ponían en el Coliseo para que los leones se los devoraran. Los mataban y los ponían como antorchas y los incendiaban en las calles. Los perseguían, no los dejaban reunirse, y entonces se reunían en catacumbas, ahí en los panteones, en lo secreto. Y el enemigo mandó a Herodes, mandó a Nerón, y no pudieron detener la iglesia. La iglesia seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque se movían en el poder y la autoridad de parte de Dios. ¿Y saben qué pasó cuando los quisieron aplastar en Jerusalén? Lo que provocaron es que se dispersaran hacia todas las partes del mundo. Y hubo un loco como el apóstol Pablo que predicó hasta el último rincón de la tierra. Entre más los aplastaban, más se multiplicaban. Entre más los perseguían, más se multiplicaban. Entre más los oprimían, más crecían, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y el diablo estaba desesperado. No podía contener la iglesia, porque justamente a donde llegaban establecían el reino y culturizaban y hacían que la gente amara a Jesús, como la iglesia. Y nada más dos bastaban, un Pablo y un Bernabé, bastaron para que Dios los usara para conquistar todo el mundo antiguo. Dos, llenos de fuego y del Espíritu Santo. Dos fueron como iglesia y conquistaron Asia, Macedonia, Colosas, Galacia, Éfeso, Esmirna, Atenas, Grecia. Dos, llenos del Espíritu Santo, que entendieron que eran eclesia. Dos.
Y les digo algo. El enemigo no podía pararlos. ¿Saben qué hicieron con Pablo una vez que fue a predicar? Lo agarraron a pedradas. Creyeron que ya estaba muerto y lo sacaron de la ciudad, creyendo que ya estaba muerto. Y Pablo, todo malherido, se levanta, todo lleno de sangre, apedreado. No lo habían matado, creyeron que lo habían matado, no lo mataron. Se levanta y vuelve a entrar a la ciudad a seguir predicando. ¿Les digo algo? La pastora Janita y yo llegamos aquí hace unos meses. Dios nos mandó. Nos dijo, van a ir allá. Mi presencia va a ir con ustedes. ¿Y saben cuántos éramos? Janita, la pastora y yo. El Señor ya nos había dicho que estaba con nosotros, pero humanamente, hace unos meses, llegamos los tres. No éramos de Pachuca, no conocíamos Pachuca, no teníamos familia en Pachuca, no tenemos amigos en Pachuca. Pero Dios nos habló y nos dijo, van como iglesia. Josué y Caleb van a ir a ese territorio y van a conquistar, porque hay mucha religión en Pachuca, pero se han olvidado de mi presencia. Hay mucha religión, pero se han olvidado del primer amor. Hay mucha religión, muchas tradiciones, muchas denominaciones, pero le han dado la espalda a mi Santo Espíritu. Por eso cuando llegamos, lo primero que hicimos fue poner lo que el Señor nos dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Y les digo algo, cuando alguien entiende que somos iglesia, quiero que vean cuántos somos ahorita. Y quizás dirás, no somos tantos, pero de unos meses que llegamos 3. Porque cuando entiendes que eres iglesia, llegas y conquistas. La pregunta es, ¿tú estás siendo iglesia? ¿Estás conquistando donde te estás parando? ¿Hablas de Jesús? ¿Estás culturizando? ¿La gente ve poder de Dios moverse en ti? Te voy a decir el engaño y con esto terminamos. El enemigo no pudo parar a la iglesia. Hasta que dijo, no los puedo parar, entonces los voy a engañar. Y lo que hizo fue engañarte y hacerte creer que la iglesia era un edificio. Que la iglesia eran las 4 paredes. Fíjense, Dios te dijo, la presencia de Dios está, mi presencia está contigo porque tú eres un templo portátil. Pero te hicieron creer que la iglesia era el edificio. Y hasta las hicieron estilos gótico, barroco, rococó y no sé qué tantos estilos. Pero entiende algo, la iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú, iglesia. Entonces, ¿este edificio qué es? Este es el cuartel. Nosotros así le llamamos, el cuartel. En el cuartel es donde el Espíritu Santo nos sana, nos limpia, nos restaura, nos da estrategias y nos empodera para que salgamos a seguir siendo iglesia. Pasaron 2 cosas que apagaron a la iglesia de Jesús. Número 1, te hicieron creer que era el edificio. Número 2,
rechazaron al Espíritu Santo, dejaron de ser embestidos de poder, y por eso hay tantas congregaciones sin poder. Son bonitos clubes cristianos donde ves al hermano Chano, al hermano Perengano y al hermano Juano. Clubes cristianos bonitos, pero el poder de Dios ya no está ahí. Y no está el poder de Dios porque la presencia de Dios ya no está ahí. La gente se asusta porque cosas pasan en este lugar, porque la gente cae al piso, porque la gente vomita. No te asustes porque pasen cosas. Asústate cuando no pasan cosas. Porque donde Jesús está, donde Jesús pasa, algo pasa. Pero si no pasa nada, Jesús ya no está en ese lugar. Está el hermano Chano, Juano y Perengano, pero Jesús ya no está en ese lugar. Y se conforman con recuerdos. Me hablaba el Señor en la semana y me decía, se conforman con los recuerdos y ahora estás en museos. Mira, aquí alguna vez se movió el Espíritu Santo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo que aquí alguna vez se movió el Espíritu Santo? Si aquí en Pachuca hay iglesia, hay una puerta eterna, hay una puerta abierta para que el Espíritu de Dios la use y el reino de Dios se establezca en Pachuca y en toda la tierra. Pero tienes que entender algo. Muchos dicen que lo hagan ellos, que lo hagan los pastores. La iglesia eres tú también. ¿Estás impactando a donde estás llegando? ¿Estás generando influencia a donde estás llegando? No sé tú, pero a donde llegamos nosotros, la gente dice, es que ustedes son diferentes. Se les ve un aire así como de realeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene con nosotros. La gente dice, ¿por qué lo que hacen prospera? Porque el Espíritu Santo viene con nosotros. La gente dice, ¿por qué de repente ustedes hablan y todos obedecen? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Hoy van a pasar dos cosas. Muchos de ustedes estaban secos. Dejaron de moverse con poder o nunca se han movido con poder. El apóstol Pablo fue claro: yo no vengo a hablarles con vana palabrería, sino con poder, con prodigios del Espíritu de Dios. Hoy va a haber prodigios, hoy va a haber poder, hoy el Espíritu Santo va a limpiar, va a liberar, va a moverse y después a algunos los va a empoderar. Pero tienes que entender algo, pastora. Si el Espíritu Santo te empodera y te sella, no es para que tengas un uniforme bonito, es para que entiendas que tienes que ser iglesia. Tienes que pasar a ser una iglesia activa. Es tiempo que te empieces a mover. No te hagas un gordo espiritual, una gorda espiritual que nada más quiere recibir y recibir y recibir y no le da nada a nadie.
Es tiempo, iglesia, que abras tu boca, que compartas el evangelio. Hay veces que no entiendo el corazón de la gente. Ven, Raúl. Cuando yo encontré al Señor Jesús, bueno, Él me encontró a mí. Cuando el Señor Jesús me encontró, yo estaba sediento, miren, andaba así, andaba desfalleciendo, ya no podía más. Venía de drogas, venía de alcohol, venía de intentar suicidarme varias veces. Cuando yo lo conocí venía así, miren, como un sediento en un desierto. Y de repente cuando conocí al Señor Jesús, fue como un manantial de agua viva que me llenó, que refrescó. Y para casi todos los que están aquí, o para todos, fue así. No puedo entender el corazón de gente que, ponte sediento, sí, como arrastrándote. No puedo ver no puedo creer el corazón de la gente que ven a otros así. No, que Dios lo ayude. Dios, mándale agua. Pues si por eso te puso a ti ahí, para que tú seas iglesia, le hables de Jesús y le des del agua viva. Hay mucha gente que está aquí porque uno de ustedes se tomó la molestia de ir a su casa a tocar. Uno de ustedes se tomó la molestia, o algunos de ustedes se tomaron la molestia de ir y llevar agua. Porque había gente que desfallecía. Hermanos, por eso es necesario que hoy muchos de ustedes sean revestidos de poder. Van a traer a mucha gente a este lugar, pero también la gente va a ver poder de Dios moviéndose a través de ustedes. Me acuerdo que una vez me habló Raúl en la noche. Pastor, es que le predicamos a uno y quiere renunciar a una esculturilla que tenía, el ocultismo, a la muerte, quiere renunciar. ¿Qué hago, pastor? ¿Viene para que oremos? No, hijo. Ora tú y rompe esa muerte, esa alcancía. ¿Cómo? Le digo, pues agárrala así, tíralo y échale al caño. Pues si allá hay iglesia. Pero si tú estás esperando, a nosotros el Señor nos ha dado poder y autoridad y nos movemos en eso. Pero si tú estás esperando que lo hagan ellos, no estás cumpliendo tu propósito como iglesia, no estás cumpliendo tu propósito como hijo de Dios. Por eso muchos se han sentido estancados, porque llevaban 5, 10, 15, 20 años sentados en un lugar, pero sin hacer nada. ¿Te digo algo? Hay gente que necesita que la iglesia se levante. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Oro porque el día en que salgan todos como iglesia, este es el cuartel, atraer gente al cuartel, pero que haya poder y autoridad y prodigios del Espíritu Santo en ustedes. La gente no tiene que ir a otros lados a saber qué es lo que viene para el futuro. Tendrían que venir a la iglesia para que los profetas se levanten y les digan qué es lo que viene para ellos.
Tendrían que venir a la iglesia a ser sanados. Con la iglesia. Hay mucha gente que ni siquiera aguanta estar aquí. Salen corriendo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una religión, a estar sentados ahí sin hacer nada. Pero yo no les voy a engañar. Si estás sentado ahí sin hacer nada, ¿sabes qué va a pasar? Nada. Y Dios levantará a unos, usará a otros. Pero si tú no has hecho nada, no pasará nada. Hoy el Espíritu Santo quiere limpiarte, quiere liberarte, quiere sanarte. Creo que va a soltar milagros. A algunos les va a dar lenguas. Y a algunos los va a sellar y los va a llenar. Pero si hoy te llena y te sella, te hago una advertencia. Si hoy te llena y te sella, es con un propósito, que es que seas eclesia. Muchos dicen: Espíritu Santo, lléname y dame más. Pero te voy a decir lo que la Biblia dice: al que mucho se le da, mucho se le pide, mucho se le demanda. A nosotros el Señor nos ha dado mucho, pero nos ha pedido más oración, más consagración, más santidad. Y a muchos el Señor los va a restaurar. Hay veces que dices: no sé por qué tengo ganas de llorar. Llora. El Espíritu Santo te está drenando. El Espíritu Santo está sanando tus emociones. Quizás en el mundo te enseñaron a tragártelo. No llore. Los machos no lloramos. Pues los machos no, pero ellos son animales. Los hijos de Dios, claro que lloramos. Claro que dejamos que el Espíritu Santo nos limpie y nos drene. Hay muchos que vomitan, no se asusten. ¿Por qué vomitan? Porque la Biblia dice que la maldad se aloja como agua en nuestras entrañas. Por eso hay mucha gente que le dan ganas de vomitar. Vomita, deja que salga. Había una persona que decía: pastor, no sé por qué me dieron ganas de vomitar. ¿Y qué hiciste? Me lo tragué. Pues ¿para qué te lo tragas? Mejor afuera que adentro. Es tiempo que seas eclesia. Es tiempo que seas revestido de poder del Espíritu Santo. Es tiempo que recuerdes tu propósito. Es tiempo que vayas y abras tu boca. Si nosotros tres nos reprodujimos en estos con ayuda del Espíritu Santo, aquí hay como 30. ¿En cuántos nos reprodujeremos? Pero abre tu boca y sé eclesia. Si el Señor nos usa a nosotros con señales y prodigios y la gente queda asombrada cuando viene, tú también eres eclesia. Es tiempo de despertar. El Señor ha estado dando una palabra y ha estado diciendo acerca del valle de los huesos secos. Mucha gente ha estado como dormida. Mucha gente ha estado como seca. Pero te digo algo: al que pide recibe, el que busca encuentra, al que toca se le abre. Hay gente que llega con cara de limón.
con cara de tronco viejo y se van de aquí con cara como de niño. Decimos, Espíritu Santo, ¿qué hiciste en este tiempo? Quizás fueron 2-3 horas, pero la gente se va transformada. Pero hay otros que llegan con cara de limón y se van con cara de limón. Depende de cada persona. Es que me da miedo, es muy sobrenatural. Te digo un secreto, Dios es sobrenatural, por eso es Dios. En lo natural te sientes cómodo, pero Dios no es natural, Dios es sobrenatural. En lo ordinario te sientes bien, pero Dios no es ordinario, es extraordinario. Te vuelvo a hacer la advertencia, me vuelve a decir el Espíritu Santo, hoy va a llenar muchos, va a revestir a muchos. Pero de lo que recibas se te va a demandar. Tienes que entender que eres eclesia, eres iglesia.